Bienvenidos a todos los visitantes de capakine.com que hayáis llegado a este vídeo y que estéis interesados en aprender un poco acerca de la apertura Ruy López o apertura española. Este es el primero de una serie de vídeos enfocados para diferentes niveles y para diferentes aperturas. En el futuro iremos colgando acerca de otras defensas, otras aperturas y otros sistemas de juego, y enfocados para jugadores recién iniciados, jugadores de nivel medio o jugadores avanzados. En este caso, en este primer vídeo explicativo, vamos a tratar, como he dicho, la apertura española, y lo vamos a hacer con un enfoque bastante básico, es decir, está dedicado a esos jugadores que llevan poco tiempo jugando, que conocen de alguna manera las leyes fundamentales de la apertura y que no conocen o no están demasiado familiarizados con la apertura española. Vamos a ver algunos temas referentes al orden de jugadas, vamos a ver algunas desviaciones que se pueden hacer antes de llegar a la apertura española, y una vez que entremos a analizar y a estudiar un poco la apertura española, veremos algunos de los planes típicos, algunos de los trucos que pueden existir, y espero que os sirva a todos los que veáis este vídeo para progresar un poquito y para saber un poco más acerca de la apertura española. Gracias por elegir este vídeo y comenzamos. Las aperturas abiertas son aquellas que comienzan con la jugada E4 del blanco y E5 de las negras. Dentro de las aperturas abiertas hay gran variedad, aunque nosotros nos vamos a centrar hoy en la apertura española, que comienza con la jugada caballo F3 de segundo movimiento de las blancas, caballo C6 y alfil B5. En este momento queda planteada la apertura española. Pero vayamos hacia atrás y veamos las diferentes alternativas que se presentan una vez que las blancas, en su primera jugada, realizan el movimiento E4. Hay que decir que E4 es una jugada bastante natural. Coloca un peón en una casilla central. Las 4 casillas centrales son muy importantes y en la apertura ambos bandos luchan por controlar esas casillas. E4 tiene además la virtud que deja pasar al alfil de F1 para desarrollarlo pronto. Las negras realizan E5, con lo cual se plantea una posición simétrica. Es decir, las negras colocan un peón también en el centro, lo cual es importante, y a su vez también permiten el posterior desarrollo del alfil de F8. Aquí ya las blancas pueden elegir entre diferentes alternativas. Una jugada bastante ambiciosa y bastante valiente es la jugada F4 de las blancas, el gambito de rey, en donde el primer jugador sacrifica un peón, el peón de F4, para apoderarse más tarde del centro, es decir, desvían al peón de E5 de su casilla central privilegiada para más tarde ocupar el centro con su peón de D4, esperando venir a recuperar con el alfil el peón de F4. Claro que normalmente primero realizan la jugada caballo F3 para evitar jaques con la dama en H4, ya que hay que decir, vayamos hacia atrás, que desde el momento en que las blancas en su segunda jugada avanzan el peón F, se produce una debilidad en la diagonal E1-H4, por lo que las negras podían aprovecharla en algún momento con un jaque en la casilla H4. Aparte del gambito de rey, que estudiaremos quizá en futuros vídeos, las blancas tienen a su disposición jugadas como caballo C3, que es una jugada bastante natural de desarrollo donde se pone en juego el caballo de B1. Alfil C4 también es una jugada bastante normal. D4 incluso de segunda jugada es un movimiento bastante razonable. Hay que decir que sacar la dama pronto no es muy bueno en la apertura. Y lo decimos porque al principio hay muchos jugadores que cuando están recién iniciados tratan de dar el mate pastor. El mate pastor consiste en desarrollar la dama apuntando hacia la casilla F7, más tarde
continuar el ataque sobre esa casilla con el alfil desde C4 para finalmente dar jaque mate con la dama en F7. Pero no todo es tan fácil y si las negras lo impiden pueden obtener buen juego, porque en realidad llevar la dama a H5, desarrollar la dama tan pronto, no es bueno. La dama es una pieza que debe de desarrollarse algo más tarde, normalmente cuando se han desarrollado ya los caballos, los alfiles, y cuando nos hemos enrocado. Si no, la dama estará expuesta a posibles amenazas de las piezas enemigas, y eso lo vamos a ver muy pronto. Con dama H5, las blancas atacan el punto F7, y además apuntan al peón de E5, amenazan ganar ese peón. Pero si las negras sencillamente protegen con el caballo ese peón, cuando las blancas atacan el punto F7 con el alfil, simplemente la jugada G6 protege e impide que la dama ataque el punto F7 y además las negras amenazan ganar la dama con su propio peón. Las blancas podrían insistir con la jugada dama F3 apuntando a la casilla F7 de nuevo, pero otra jugada natural de desarrollo, caballo F6, impediría el mate en F7 y las negras podrían continuar la partida desarrollando el alfil por G7 y enrocando a la menor oportunidad, obteniendo una posición bastante buena. Además hay que indicar que la dama en F3 estaría expuesta a nuevas amenazas, por ejemplo, del caballo de C6 que podría situarse en D4. Por lo tanto, ya hemos visto que en la segunda jugada no es muy bueno intentar el jaque mate pastor y además hemos visto cómo impedirlo. Pero vamos a entrar ya en la jugada caballo F3, que es la jugada en la que nos vamos a centrar en este estudio explicativo, puesto que es la jugada con la cual llegaremos a la apertura española. Las blancas con este movimiento tratan de apoderarse de la iniciativa. ¿Qué significa eso de apoderarse de la iniciativa? Pues bien, se trata de crear amenazas. Cuando un bando está creando amenazas y otro bando está defendiendo esas amenazas, se dice que el que crea las amenazas está en posesión de la iniciativa. Aquí vemos que el caballo de F3, aparte de desarrollarse, situarse en una casilla buena que apunta hacia el centro y permitir, una vez que saquemos más tarde el alfil, enrocar, está planteando una amenaza clara y concreta sobre el peón de E5. Así que las negras deberían defender ese peón. ¿Cómo pueden defenderlo? Pues bien, vamos a indicar primero cómo no deberían defenderlo. No deben defenderlo con la jugada F6 porque aquí también se produce, igual que en el gambito de rey anteriormente decíamos que cuando las blancas avanzaban el peón de F se producía una debilidad en la diagonal F4E1, cuando las negras avanzan el peón de F7 también se produce una debilidad en la diagonal H5E8 y eso pueden aprovecharla las blancas con un sacrificio de pieza, caballo por E5, que de ser aceptado con F por E5 permite un jaque en H5 de la dama, amenaza el rey y amenaza el peón de E5. Y si las negras defienden con G6, después de dama por E5, jaque, se plantea la doble amenaza al rey de E8 y a la torre de H8, que en la siguiente jugada será capturada. Pero vayamos hacia atrás. ¿Qué ocurre si el negro, en lugar de avanzar el peón a G6, sale valientemente con su rey hacia E7? Pues bien, también aquí la dama capturaría el peón de E5 y después de rey F7, alfil C4 jaque, el rey sigue amenazado, rey G6, el rey ya sale a la tercera fila, a la sexta fila, en este caso la tercera fila de las negras, y después de dama F5 jaque, rey H6 y D4 jaque a la descubierta. Jaque a la descubierta es el jaque que se da no con la pieza que se mueve, como en este caso el jaque no lo da el peón, sino que se le deja paso a otra pieza que es la que amenaza el rey. Y en esta posición las negras estarían forzadas a avanzar el peón a G5 y la jugada H4 con la amenaza H por G5, otro jaque a la descubierta, plantea múltiples amenazas al rey, lo podéis comprobar en vuestra casa, podéis poner esta posición y podéis comprobar que las negras estarían perdidas. Pues bien, como decimos,
no se debe defender el peón de E5 con la jugada F6 y vamos a ver nuevas maneras de defenderlo a continuación.